Somos Bienestar Laboral Legislativo. En esta tercera temporada te invitamos a seguir reflexionando sobre las acciones y actividades que continuamos realizando en diferentes áreas y que acompañan las políticas que promueve la Subdirección de Políticas Integrales de Inclusión, Bienestar e Igualdad de la Dirección General de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy, nuestro último programa. Y para este programa nos gustaba traer una temática acorde a la etapa del año que estamos viviendo. Y un poco el título que elegimos fue Cerrar para Avanzar, la importancia de los ciclos, de los cierres en los ciclos de bienestar laboral. Así que hoy vamos a abordar este tema. Nos acompañan Verónica Cortese del equipo de capacitación y Lucas Zanzini del equipo de bienestar laboral. Bueno, muchas veces a fin de año transitamos cambios, estamos preparados como programando el año que viene, pero también cerrando haciendo balances, evaluando qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal. Entonces nos gusta traer a la mesa este recorrido porque nos pareció importante como poder conversar acerca de los cierres de ciclo y también sobre cómo nos planteamos el año que viene. Así que, bueno, para comenzar, me gustaría que nos cuenten un poco qué significa cerrar ciclos y qué implica cerrar ciclos. Bueno, gracias Dolores. Yo como estudiante de psicología voy a apuntar un poco desde esa perspectiva. Hay varias maneras de definir qué es cerrar un ciclo y las valoraciones que se pueden hacer. Bueno, principalmente obviamente en el ambiente laboral, obviamente cerrar un ciclo implica analizar los objetivos que se plantearon a principio de año. Eso es fundamental porque el mundo laboral requiere objetivos. Eso es inherente a este aspecto. Pero me quiero centrar en hacer una valoración tanto de los objetivos que se lograron como de aquellos que no se lograron. ¿Por qué es importante esto desde la psicología? Cuando se habla de una meta, pongámosle el nombre de objetivo, siempre entra en juego lo que es la motivación. La motivación del equipo durante todo el año no es la misma y hay algo muy interesante que sucede, es que cuando la motivación está en el lugar que tiene que estar y el equipo está motivado y nos acercamos al objetivo, aparecen las emociones positivas. Siempre. Cuando nos vamos acercando, aparecen emociones positivas. Y lo contrario, cuando no sucede esto, cuando el objetivo no se está aproximando, aparecen las emociones negativas. Entonces, en la vorágine en la que vivimos a veces no sabemos por qué experimentamos estas emociones, y si en los equipos se puede dar un sentido es en esta forma, es decir, aquellos objetivos que no se consiguieron, que despiertan emociones negativas, señalizarlos. ¿Por qué? Porque justamente se está haciendo un cierre de ciclo. Y si no hacemos esto en el equipo de trabajo, es muy posible que quedemos encapsulados en el siguiente paso, que es de las emociones, que es el estado de ánimo. La emoción dura algunos segundos, desde muchas teorías está estudiado, y después pasa el estado de ánimo. Si no abandonamos la idea de que el objetivo no se alcanzó y nos planteamos por qué no se alcanzó y lo intentamos resolver para el año siguiente, el grupo y el equipo de trabajo en el cierre puede quedar encapsulado en esto de que son un estado de ánimo afectado. Y otra cosa importante es, cuando se plantearon los objetivos a principio de año en el equipo de trabajo, es ser realista en el sentido de aquellos objetivos que no se consiguieron y que tuvieron todos los recursos puestos, bueno, veremos si la estrategia fue equivocada y la modificaremos al siguiente año. Pero tener en cuenta las circunstancias en las que vivimos. La presión social, la presión laboral, los problemas de las personas que pueden surgir a lo largo del año, pueden ser circunstancias que afecten a los grupos de trabajo, renuncias de personal, cambios en un grupo familiar de una persona que lo afecte y no puede estar en su rendimiento. Entonces ahí, en el balance que se hace en el cierre, ser conscientes de esto, para no caer en lo fatídico de la palabra esta que está tan de moda hoy en día, el fracaso, ¿no? Bueno, sí, puede que no se cumplió, pero no es lo mismo si no se cumplió y tenemos que modificar las estrategias que tuvimos que fueron equivocadas, que ahí puede el equipo de trabajo hacerlo, que donde se puso todo, donde estaban todas las condiciones dadas, pero bueno, hubo circunstancias que llevaron a que no se puedan cumplir. Entonces, básicamente, la idea sería identificar las emociones, las que son las que se generan por los problemas de no haber alcanzado objetivos, darle un cierre para abandonar esos estados de ánimo, y ya después la idea sería hacer un descanso para plantearlo a futuro y a los próximos objetivos que vienen en el año. Creo que ese es un punto de vista sencillo, de sentido común, que la psicología puede abordar en esto de lo que es un cierre. Bien.
Muy interesante, Lucas, lo que decías, y pensaba en esto del fracaso, ¿no? Como muchas veces en realidad tiene que ver con cómo uno lo ve, porque para mí, por ejemplo, que intento como buscar la manera de que no me atrape ese fracaso, sino de que sea un aprendizaje, ¿no? Exactamente. Yo creo que siempre en las cosas que salen mal vamos a encontrar un desafío, pero también nos van a servir para buscar una oportunidad nueva, para ver cómo podemos cambiar ese destino, digamos, ese derrotero. Pero es cierto que uno muchas veces se queda con el fracaso y no con la posibilidad de mejorar o con el desafío que implicó hacer tal o cual meta. Y también esto que decía Lucas, como ser realistas en lo que realmente uno puede cumplir y también tener en cuenta esto a la hora de programar. Por eso nos gustaba invitar a Vero, que tiene también un recorrido dentro de la Cámara y que desde el Departamento de Capacitación se trabaja mucho, ¿no? En este sentido. Y quería preguntarte un poco, bueno, cómo uno se da cuenta de que esta etapa está finalizando, cómo uno puede realizar un balance, cómo seguir. Mira, Dolo, en esto que decías, en el transcurrir en la Cámara y más allá de la Cámara, en cualquier tipo de equipos, o sea, y más allá desde la especialidad del coaching de equipos y desde la ontología, la manifestación de esas señales se puede ver desde mirar y observar 3 aspectos: el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Y estas señales pueden ser, como un poco lo que decía Lucas, tanto positivas como negativas. O sea, y lo vemos a diario, pero en esta etapa de cierre es muy notoria. En el lenguaje, lo positivo puede ser algo tan simple como el lo logramos, o sea, las frases, o sea, y en lo negativo es otra vez trabajamos y siempre lo mismo, o sea, son frases hechas, típicas. En la emocionalidad, un poco esto de la frustración. En cambio, lo positivo es esto de el logro, la sensación del logro, ves los equipos motivados, contentos. Y en lo corporal, y que se ve mucho a esta altura del año, el ausentismo, en lo negativo. Y en lo positivo, el enfoque. Ves equipos enfocados, no solo en cerrar, sino enfocados en empezar a planificar, que tiene que ver un poco en lo que decías vos recién, en ese aprendizaje que empezamos a obtener de ver qué hicimos, cómo lo hicimos y empezar a pensar en lo próximo. Bien. Pensaba en esto, Vero, de cómo uno tiene varios aspectos como para mirar dentro de los equipos de trabajo y cómo esos equipos también muchas veces van interactuando esos actores en la medida en que, bueno, siempre hay alguien que está un poco más motivado y que tiene que levantar, como qué importante también hacerlo en equipo, ¿no? Y poder, esto del enfoque, que el enfoque sea en equipo, yo creo que nos ayuda también a que sea más ameno el recorrido y que si algo salió mal, bueno, que si bien es un fracaso entre muchas comillas, que ese fracaso tenga que ver, que sea compartido, y si el logro es compartido también. Digo, siempre todo impacta más o menos según la emocionalidad, como decía Lucas, con la que uno lo transite, y eso también tiene que ver con cómo lo transite el equipo. Entonces, por eso me parece importante también por ahí conversar algo respecto a los líderes, cómo ser un líder en cuanto a esto de cerrar ciclos. Creo que es una cualidad o una habilidad que un líder debe poder como tener y conversar con su equipo, ¿no? Nada, pensaba eso mientras Vero iba diciendo todas las cosas, porque uno los ve en sus propios equipos también, cómo esto va cambiando desde la corporalidad, el lenguaje, cómo esta etapa del año por ahí a veces se hace muy cuesta arriba, porque uno no es que finaliza el año solo en el trabajo, sino que todo finaliza, entonces uno viene con otra carga. Se me ocurrió también cómo planificar, ¿no? Cómo muchas veces pensamos en un proyecto sin frenar y decimos, che, ¿qué consecuencias tiene no cerrar un ciclo? Como cuando uno sigue como si nada hubiera pasado y no se sienta como a pensar esto de bueno, cómo terminamos y cómo empezamos. ¿Cuál sería la importancia de tener esta instancia de cierre? Bueno, en principio un poco lo que dijimos de las emociones, lo vuelvo a repetir, si se mantienen
emociones puestas en objetivos que no se dan por no realizados, el estado de ánimo va a seguir afectado. Y después hay algo muy interesante que plantea un psicólogo que fue muy reconocido, que es Daniel Kahneman. Kahneman se especializó mucho en la teoría de la conducta de las personas en la toma de decisiones. Él va a decir que a la hora de tomar decisiones hay dos sistemas que van a interactuar todo el tiempo y que se diferencian en básicamente algo que es el error que va a surgir a partir de utilizar uno y otro. El primer sistema, muy fácilmente para que la gente entienda, se llama sistema 1 y es un sistema bastante intuitivo, de poco esfuerzo cognitivo, de poca valoración, y tiene la principal contradictoria, que es que lleva a errores casi sistemáticos en la toma de decisiones. Y al contrario de este está el sistema 2, que es el sistema mucho más deliberado, en el cual hay una reflexión, es mucho más consciente, y una vez que se interactúa desde el sistema 2, es muy probable que se tomen decisiones más acertadas. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de un cierre de etapa, estamos hablando en relación a tu pregunta de que las personas o los grupos de trabajo no generan este descanso, y lo que él también y muchos experimentos demuestran es que cuando alguien está cansado, por así decirlo, el sistema 1 se apodera en la toma de decisiones. Si un grupo de trabajo no hace el cierre, no se toma el descanso y empieza a plantear los nuevos objetivos estando cansado, es muy probable que los objetivos que se planteen fueron tomados con el sistema 1, es decir, posibles errores, y a futuro generar nuevas frustraciones. Y por otro lado, desde la psicología a nivel individual, también manteniendo todos los sistemas, hay algo muy interesante que se estudió en la biología del comportamiento, que es, hay dos tipos de personas, hay una tercera mixta, en relación al ritmo circadiano, que es el reloj biológico que tenemos cada uno, que se puede regular en diferentes periodos, pero hay uno que es de 24 horas, que es de vigilia, sueño, y las hormonas que se liberan durante 24 horas. ¿Qué se sabe? Hay personas que son alondras y hay personas que son búho. Entonces, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que tenemos la oportunidad de trabajar, no siempre, ¿no?, pero a veces te dan para elegir o trabajar por la mañana o trabajar por la tarde, lo que se sabe es que las personas alondra tienen mucha más energía durante la mañana y entonces trabajan mucho más en el sistema 2 en la toma de decisiones que en el sistema 1, por lo tanto evitarían errores, por lo tanto estarían más encaminados a los objetivos, rendirían más. Y a diferencia de esto, los búhos son las personas que son más nocturnas, que les cuesta muchísimo la mañana, y si está en un horario, por ejemplo, de turno mañana, posiblemente en los primeros periodos de la mañana esté tomando decisiones desde el sistema 1 y cometiendo errores, que también está demostrado. A la misma pregunta una persona, a un búho se le pregunta a la mañana y lo erra, y por ahí ya para la noche demuestra que se cumple esto que dice un poco la biología del comportamiento. Así que eso también sería importante, si está la posibilidad de en los grupos trabajar esto, y en lo individual también. Si te reconoces como búho, bueno, intentá, si tenés la posibilidad, como nosotros por ahí tenemos, de trabajar en los periodos de tarde para lograr más los objetivos. Bien. Me quedé pensando un poquito lo que decías, Dolo, antes en cuanto al papel del líder, que no es menor, y tiene que ver un poco con esta, si bien es un jugador del equipo, pero tiene que ver un poco con este rol de coordinador y dar este espacio al equipo para este ritual de cierre. Que muchos pueden pensar que es una pérdida de tiempo, pero muy al contrario, hacia la higiene laboral del equipo. Y más que nada porque favorece a 4 cuestiones muy importantes, más que nada para lo que sigue, porque uno, no solo lo hace para garantizar el cierre de este año, sino lo hace también es para que ese equipo sea óptimo para seguir en el ejercicio del año siguiente. Y este cierre lo que permite es el aprendizaje continuo, que es uno de los pilares del trabajo en equipo. El aprendizaje de las lecciones aprendidas de lo que se hizo en este año. Otra de las cosas es el favorecer la comunicación, es cerrar las conversaciones que quedaron pendientes, y ese cierre de las conversaciones te permite la posibilidad de abrir otras. Y otra de las cosas es también el compromiso, el poder hacer
el cierre es reconocer las labores de los miembros del equipo y eso genera compromiso en la gente. Si no, también como vimos, genera desmotivación. El no reconocerlos genera la desmotivación, el trabajar para que mi líder no me diga si lo hice bien o lo hice mal, al margen de que uno es grande y sabe si lo hizo bien o lo hizo mal, pero estamos trabajando en equipo. Y otra de las cosas, y en el ámbito laboral, y cuando hablamos de objetivos es muy importante, es el hecho de los procesos. Esta reunión o este cierre es muy importante para revisar cómo se hicieron las cosas y ver quizás puntillosamente cuáles estuvieron bien y cuáles estuvieron mal, no para castigar, sino para poder revisar esos procesos, para poder encarar el próximo proyecto con esa vista de los procesos para poder hacerlos correctamente. Bien, qué importante esto que decís, Vero, como tener esa instancia, ¿no? Qué importante. Todos los equipos deberían poder tener una instancia de este tipo, ¿no? Donde tanto individual como en equipo. Me parece que también si uno cuenta con el tiempo, o se organiza y planifica bien esos tiempos, puede hacerlo de las dos maneras. Digo, porque muchas cosas tienen que ver con lo individual o con el transitar o el contexto de uno en ese momento, y muchas cosas tienen que ver ya con el equipo. Entonces también, digo, son fundamentales las dos instancias, ¿no? Desde lo individual y desde el equipo, que yo siempre les digo, las chicas de capacitación, digo chicas porque real todo el departamento son chicas, pero tienen muchas instancias de feedback, que a mí es algo que me gusta mucho y que por ahí me gustaría que en un apartadito nos cuentes un poco qué se hace en ese feedback. Bueno, me había quedado pensando en eso, o sea que no lo toqué porque hablé en sentido macro en cuanto a las reuniones de cierre, y creo que en esto que hablaba de las conversaciones, creo que una de las conversaciones más importantes en cuanto a, no solo a cierre, porque hay otras conversaciones que no tienen que ver con el cierre y que tienen que ver con el feedback, que son las que se hacen periódicamente, pero bueno, más que nada estamos hablando hoy en la de cierre. Creo que una de las más importantes es la conversación de feedback, y teniendo en cuenta más que nada el rol del líder, la conversación de feedback es la más importante. Y en esto que me decías, ¿qué se hace? Primero y sobre todo, o sea, revisar el desempeño de ese miembro del equipo en cuanto al establecimiento de los objetivos que se hizo al principio del proyecto, que fue sociabilizado, o sea, se estableció un contrato social de las dos partes, con responsabilidades, con funciones, con tareas asignadas, por lo tanto, o sea, las dos partes se comprometieron a las tareas que se tenían que realizar. Por lo tanto, en esa conversación lo que se trata es de ver qué fue lo que se cumplió, qué no. Como yo siempre digo cuando empiezo a hablar de las conversaciones de feedback, es punto número 1, siempre empecemos por lo positivo. Nunca en una conversación de feedback empezar por lo negativo. Siempre se empieza por lo que se hizo bien. Siempre. Segundo, lo que no se hizo bien, nunca se hizo mal. Las cosas que no se hicieron no se lograron o no se lograron de la manera que se esperaban, pero nunca se hicieron mal. Entonces, lo que no se logró de la manera que se esperaba es un aprendizaje también, y es una acción de mejora. No es volviendo a lo que decía Lucas, no tratemos de que no sea un motivo de frustración, tratemos de que sea una esperanza, un aprendizaje, una acción de mejora para el nuevo proyecto o el nuevo año que comienza. Y no el dedo acusador hacia el miembro del equipo, sino, bueno, esto no salió como esperábamos y hagámoslo parte. Como líder, tratemos de que sea un socio nuestro para lo que viene. ¿Cómo podríamos encarar el próximo proyecto en cuanto a esto que nos salió?
hagámoslo aparte, fijémonos, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué te parece a vos? Con la experiencia que tuvimos, ¿cómo lo podríamos hacer diferente? Y ahí también eso genera compromiso para lo nuevo. Bien, esto podríamos decir que tiene que ver con un poco los beneficios, ¿no?, que tiene hacer este tipo de cierres. ¿Y qué me pueden contar de cuáles serían, qué se imaginan, como qué beneficios tiene hacer este cierre a nivel personal, a nivel laboral? Acá estamos estrictamente hablando de lo laboral, pero creo que uno también personalmente, cuando llega a esta etapa del año, aunque sea en la reflexión y sin compartirlo con nadie, a veces en un papel, a veces en el celu, donde uno tenga a mano, como que por ahí está bueno frenar también. ¿Y qué beneficios podríamos encontrar en esto de los cierres? Bueno, yo desde la psicología voy a retomar un poco lo que hablaban, que plantearon el rol del líder. Hay un aporte muy interesante que viene de una teoría psicológica, que es un aporte que hace Kurt Lewin a la teoría de la Gestalt, que es una escuela alemana de psicología. Justamente es qué función tiene el líder y cuáles son los plus que se pueden conseguir en el manejo de las personas. Siempre hay un líder. Ahora, la función que cumple el líder puede, desde las diferentes perspectivas, ser diferente. Un poco de contexto de qué es lo que él trae. En un momento de guerra, a Kurt Lewin, psicólogo social que se metió mucho en el trabajo con personas, le piden, por la demanda ante la guerra, que tenía que lograr que las amas de casa en ese momento, las mujeres y los jefes de hogar, dejen de consumir algunos insumos porque la prioridad era para ponerlos en la guerra. Entonces él plantea primero ir el famoso caso por caso, puerta por puerta, y encuentra que choca permanentemente con una resistencia al cambio que había de forma individual. Y dice, por acá no lo voy a conseguir. Entonces se le ocurre hacer reuniones de cantidad de familias agrupadas y empieza a notar algo. Empieza a notar que cuando él, como líder siempre, empieza a ceder la palabra, a favorecer la comunicación, esa resistencia al cambio de a poco empieza a desaparecer. Y esto es curioso, porque si estamos en un objetivo y estamos en un grupo de trabajo, cada uno tiene resistencia al cambio. Y bueno, lo que termina concluyendo y lo que sale de esto es el famoso plus grupal que se conoce, que se da en la interacción del grupo, en la cual se genera, por así decirlo, una despersonificación de los intereses personales, y es el famoso, coloquialmente conocido, ponerse la camiseta y empujar hacia el objetivo. Entonces, claramente en una oportunidad de cierre de fin de año, que por lo general en el mundo empresarial, en el mundo laboral, se suele hacer de una forma seria pero más distendida, compartiendo una comida, algo. Si bien la noción del plus grupal es difícil de identificar en qué momento exacto sucede, termina sucediendo cuando el grupo empieza a interactuar. Entonces sería un potencial importante para, en base al fin de cierre, que aparezca este plus grupal y esta resistencia al cambio para poder conseguir los objetivos. Me parece un aporte bastante importante, y desde lo que es la psicología grupal y eso, es una teoría bastante vigente todavía. Bien, pero te iba a preguntar eso. ¿Qué nos recomiendas para tener esta instancia que nos comenta Lucas de alentar desde lo grupal por ahí lo que a veces desde lo individual nos cuesta o hay una resistencia al cambio? Sí, primero me quedé pensando en lo individual desde por ahí el coaching y que tiene que ver con eso. Me quedé desde el pensar en lo que sucedió y el pensar en esto que sucedió. ¿Qué espacios me cierra? ¿Qué espacios me abre? Y de ahí diseñar conversaciones de apertura. O sea, no nos olvidemos que somos seres lingüísticos y el lenguaje genera realidades. Y creo que desde ahí enfocamos un futuro diferente. Eso por un lado. Y después, o sea, esto que decías, ¿qué beneficios trae? Creo que primero revisar y hacer estos encuentros de cierre. Primero trae beneficios en cuanto a la motivación. Esto de reconocer, como decíamos antes, la claridad, o sea, poder enfocarnos, o sea, poder dejar cerrar lo que ya se hizo, o sea, dejar la mente en blanco, poder enfocarnos en lo nuevo. Y en cuanto al bienestar, justamente, creo que algo que está hoy muy evita el burnout. O sea, si yo tengo 20
frentes abiertos, es muy posible que pueda enfocarme nuevamente en otro proyecto nuevo. Eso sobre todo. Y en cuanto a recomendar, o sea, digo, yo no soy de recomendar, pero en cuanto a recomendar, o sea, sobre... No, desde tu experiencia, digamos, ¿qué es lo que a vos te sirve o lo que se practica en el departamento que a ustedes les sirvió como para... A nosotros, yo siempre digo que, primero, creo que para llegar a esta instancia de cierre, creo que lo que se genera, o lo que genera la posibilidad de esta instancia de cierre, es empezar por hacer una primera instancia de apertura al comienzo del proyecto o del año, y hacer instancias, es como, son hábitos, y como todo hábito hay que ejercitarlo. Bien. Entonces, es empezar a ejercitarlo. Entonces, yo lo que digo es, bueno, en este cambio de hábitos hay una instancia de apertura, después tiene que ver con la dinámica del equipo, obviamente, y del proyecto en sí, pero hay reuniones que pueden ser más periódicas, o semestrales, o trimestrales, depende el proyecto o el departamento. Y ahí sí una reunión de cierre. Y esto es un tipo souvenir, que es una dinámica que generalmente yo la suelo hacer, pero en las reuniones de cierre, que se puede hacer tanto individual como grupal. Si es individual, uno lo hace en una hoja; si es grupal, ya se puede hacer como dinámica, con post y todo, pero es algo sencillo, que es dividir una hoja o un afiche en 4 cuadrantes, y en un cuadrante uno pone qué de lo que hago tengo que seguir haciendo, pero más, o qué de lo que hice tengo que seguir haciendo más, si es individual, y si es grupal, qué de lo que hizo el equipo. El otro cuadrante es qué de lo que hicimos tenemos que hacer menos, y por debajo en un cuadrante es qué de lo que hicimos tenemos que dejar de hacer, y qué de lo que no hicimos tenemos que empezar a hacer. Ese cuadrante saca un montón de disparadores, ideas, que nos dan un montón de herramientas para poder enfocarnos en los nuevos proyectos, y más para los equipos. Bien, me gustó esa, es una buena, es concreta, es cortita y se puede practicar en cualquier equipo, ya sea o por sea más grande, sea más pequeño, pero siempre se puede poner en práctica este tipo. Y Lucas, te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿cómo impactan estos procesos, crees, en la gestión de los equipos? Es un poco en referencia a lo que vimos, lo que estuvimos hablando. La comunicación, como ella dijo, nosotros somos seres que nacemos y nos hablan, y a partir de la comunicación y la comunicación clara entre los distintos miembros del equipo, se va a identificar primero los roles de cada uno dentro de los equipos, porque está bien que hablamos un poco de ponerse la camiseta y todos para el mismo lado, pero siempre hay un líder, hay distintos funciones que cumplir, y si la comunicación es clara y el objetivo es claro y las funciones de cada uno es clara, seguramente también vamos a ser mucho más claros en lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Me parece que ese es un punto bastante importante y significativo. Me parece que va un poco por ahí. Bueno, ya estamos llegando al final, se pasó volando, por lo menos a mí se me pasó volando, sentí que no íbamos, pero siempre nos quedamos sin tiempo, y eso es bueno porque la pasamos bien. Así que bueno, a modo de cierre y en función de lo que nos trae acá el tema de hoy, quería, bueno, como una recomendación de cada uno, que puede ser personal o grupal, ¿qué nos podemos llevar a modo de cierre de este año? Me gustaría como algún tip, algún consejo, no sé si es la palabra consejo, pero algo que nos pueda servir para hacer mejores cierres. Bueno, primero es si una persona, yo voy a ir un poco en lo individual, si la persona está acostumbrada a hacer cierres de fin de año, seguramente se ha planteado a principio de año los objetivos de forma clara. Si la persona está innovando en los cierres, en algún momento hay que empezar, pero no ser tan drástico a la hora de hacer el cierre, porque si los objetivos no fueron planteados a principio de año de forma clara, posiblemente no se hayan conseguido todos.
Y después me quiero meter un poco en lo que es los nuevos medios de comunicación, la tecnología y cómo está afectando principalmente a los adolescentes. Somos seres hablados, lo dijimos, y hoy nos hablan desde los celulares. Y me gusta esta idea de, yo le puse un deseo que sea propio. Se está viendo mucho, lo que a mí como estudiante nos manifiestan en la clínica, personas que llevan adelante tareas que realmente no les interesan, pero lo hacen en pos de un reconocimiento en la red social. Un objetivo que realmente a la persona le genera un desgaste terrible, que es obvio que tenemos que tener gente que nos identifiquemos, pero se está viendo mucho que es mucho más hacerlo por el reconocimiento que hay en lo mediático, en lo masivo, en lo que funciona, y no tanto en lo personal y objetivos personales. Y por último, ser consciente de los objetivos que se plantean y ser un poco realistas. Y también un poco lo que decía Vero, si bien el cierre puede ser anual, yo en lo personal diría que es mejor no hacerlo a tan largo plazo, ir paso a paso. Por ejemplo, un estudiante que quiera hacer 6 materias en un año, bueno, primer objetivo, el primer parcial y obtener la nota que se desea. Segundo objetivo, la nota para la promoción o para ir a final y rendir el final. Porque el año puede ser muy largo, la motivación no siempre es la misma, y si vos te vas frustrando porque no conseguiste uno y tenés que esperar todo el año para hacer la valoración, esa frustración que tuviste seguramente vaya impactando los otros objetivos que tuviste. Creo que eso son algunas de las recomendaciones que podría decir de forma sencilla. Bien. Me quedé pensando, o sea, como recomendación quizás, y pensando por ahí en el ambiente laboral y en la cámara, quizás esto de, y desde el rol del líder, diseñar estas conversaciones de cierre con nuestros propios equipos, previo a esas reuniones, y en la invitación transmitir el motivo real, para hacerlos partes desde el principio, porque son parte de esa conversación de cierre, y va a ser, para que sea fructífera, tiene que ser de esa manera. Bueno, yo agradecerles el haber venido, y bueno, como siempre desde la Subdirección de Políticas Integrales tratamos de brindar herramientas y acercar al programa siempre alguna herramienta que nos sirva durante esta etapa del año, y por supuesto agradecerle a los compañeros de la BCN Radio que nos reciben. Gracias. Y bueno, nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Hagan los cierres correspondientes. Esto fue Bienestar Laboral Legislativo. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo encuentro con un nuevo programa, por la radio de la Biblioteca del Congreso, el último lunes de cada mes a las 9 de la mañana.